Lo que estábamos diciendo entonces, que la concepción de capital social se convierte en una posibilidad para poder establecer un contrapunto al capital del capitalismo. Y ese contrapunto entonces es lo que el texto pretende desarrollar como una posibilidad emergente que uno busca en la base de los movimientos y de los grupos sociales. Ahora, este no es un proceso de ahora, ni es un proceso de ayer, sino que, según algunos autores, la cuestión de la autonomía, la reciprocidad, la solidaridad, en tanto sus vinculaciones con la antropología, con la sociología, estarían disponibles en forma permanente como recursos para producir mejores procesos y mayores procesos de participación. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que en el contexto de América Latina, desde la conjunción primera que hablamos en clase pasada de la cuestión indígena y de la cuestión mestiza, habrían emergido, ¿no es cierto?, en el contexto histórico de la colonia, potentes entonces singularidades culturales que estarían entonces en la base de la construcción de las comunidades territoriales en América Latina, que eventualmente, ¿no es cierto?, se constituyeron como naciones y naciones que dieron, ¿no es cierto?, como desarrollo posible la cuestión de los estados nacionales a partir de las luchas independentistas, que en muchos casos fueron cruentas guerras civiles. Y en ese desarrollo, entonces, nosotros podemos decir que el Estado que nos llega a América Latina es el Estado, ¿no es cierto?, de ese capitalismo renacentista que está emergiendo en Europa y que está desarrollando entonces sus vinculaciones para establecer un único orden mundial. Ese es el resultado que nosotros tenemos a contar sobre todo de los siglos XIX como la aparición de los estados, ¿no es cierto?, tal cual hoy día los conocemos, en donde lo primero que emerge, ¿no es cierto?, son desarrollos ideológicos respecto de la presencia de una idea de nación, ¿ya?, en distintos territorios y que se constituyen a partir de los procesos independentistas. En algunos casos, ese Estado y la nación se corresponderán a partir de la disgregación de los virreinatos coloniales. Y en otra, la forma colonial se mantendrá incólume, como es el caso de Chile con la Capitanía General del Reino de Chile. Entonces, América Latina tendrá un proceso muy heterogéneo de constitución de nacionalidades, de constitución de Estado, y por lo tanto entonces aparecerán también formas diferentes de participación de estas comunidades territoriales indígenas y mestizas que en algunos lados reivindicarán con mayor fuerza la cuestión de la ciudadanía tal cual las están leyendo a partir de los procesos europeos. Es el caso argentino, por ejemplo, hay una activa intelectualidad que está desarrollando una vinculación de conocimiento, de solidaridad con las ideas de ciudadanía tal cual ellos las están conociendo a partir de la Revolución Francesa. En otros lados, el conservadurismo oligárquico colonial se mantendrá, como decíamos, en forma incólume, es decir, en el caso de Chile, el desarrollo de los procesos de constitución de Estado y Nación serán, pero muy similares a las grandes duraciones, a la larga duración que ha tenido el Estado colonial en Chile. Y en ese sentido, entonces, procesos de participación, procesos de constitución de emergentes ciudadanías tal cual se están visualizando en Europa serán también disímiles y muy diferentes en los distintos países. Sí habrá una matriz para todos los estados capitalistas que se constituyen en América Latina. Todos ellos van a derivarse de la matriz constitutiva del estado capitalista central europeo, es decir, especializarán
una función política, y esa función política entonces desarrollará dos grandes eh, aparatos para poder hacerse dominante en un territorio. Y esos dos grandes aparatos serán la función de coerción, es decir, la función mediante la cual un Estado se hace del poder económico, ideológico, de las instituciones políticas, del Estado de Derecho, para ejercer entonces dominio sobre un territorio, y la coacción como dos elementos ya que estarán constitutivos en una sola trama, en donde esa coacción será utilizada en última instancia para lograr imponer el orden. Es decir, el Estado, ¿no es cierto?, que se replica en América Latina, lleva en sí esta trama constitutiva profunda. Y en ese sentido, entonces, cuando podamos dejar algunos links, vamos a dejar también algunos artículos, algunas menciones, que son artículos que no son lectura obligatoria, pero sí para aquellos que quieran profundizar, puede ser una herramienta, ¿no es cierto?, que le pueda hacer alguna utilidad. En este sentido, entonces, lo que yo estoy usando acá son dos o tres autores que han indagado respecto del tema del Estado, la ciudadanía en América Latina, y de por qué nosotros en determinado momento nosotros tuvimos la ilusión de que ese Estado, ¿no es cierto?, sería un Estado, por lo menos decirlo así, un Estado buena onda, cuando en realidad el Estado que nosotros hemos tenido siempre es un Estado que tiene la función política de resguardar la relación social dominante, que es la relación social del capitalismo. Y en ese sentido, entonces, el Estado es un componente clave para mantener el orden del capitalismo. Y nosotros no hemos conocido otra cosa que esto en América Latina. Y por tanto, entonces, en este cuadro que yo les coloco acá, desde el Estado, ¿no es cierto?, de las independencias, pasando por los estados oligárquicos, en el caso de nosotros desde 1833 con Diego Portales, hasta llegar, ¿no es cierto?, al Estado populista, por ejemplo, desarrollista de Pedro Aguirre Cerda con la Corporación de Fomento, a partir de la gran crisis del salitre y de la crisis mundial de los años 30, hasta, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no es cierto?, del proceso de industrialización, en el caso de Argentina, Chile y fundamentalmente Brasil, todos tienen un Estado que es un Estado que tiene esta función básica, es decir, la función coercitiva y la función coactiva. Y esa función coercitiva y coactiva está en relación de oposición con ese concepto de gobernanza y capital social que nos está planteando el autor la ficha, en el artículo que ustedes están leyendo. Y todo esto entonces presenta una extraordinaria continuidad a pesar de que nosotros hemos conocido distintos tipos de Estado, pero estos distintos tipos de Estado solamente lo han sido distintos en la forma. En la trama genética tienen la constitución de ser un organismo político, de mantención del sistema, ejerciendo coerción y ejerciendo coacción para mantener el dominio sobre un territorio. Y esto se hace particularmente claro cuando nosotros en América Latina conocimos los estados burocráticos autoritarios provenientes de las dictaduras. Cuando emergen las dictaduras en el año 60 y 70 en América Latina, estas presentan su estructura desnuda de ser aparatos coercitivos y aparatos coactivos, es decir, ejercen la represión sin medida, utilizando todos los canales, todos los caminos para poder aplastar la emergente movilización de la participación de la ciudadanía en resistencia, en el caso particular de nosotros, el año 73, con el golpe militar de Pinochet, y en el caso de Argentina, con el golpe de los militares del año 76, procesos que habían sido ya anunciados, ya estaban en curso, en desarrollo, con la dictadura militar del año 64 en el Brasil. Es decir, la larga historia de los estados en América Latina entonces nos habla de que existe un solo tipo de estado que ejerce la función de coacción, y esto quisiera yo que ustedes lo tuvieran muy en consideración,
que ejerce la función de coacción, es decir, la posibilidad del ejercicio de la fuerza bruta, violenta, en cualquier momento en que el sistema de dominación se vea amenazado, y son capaces también de ejercer cotidianamente la coerción mediante mecanismos económicos, ideológicos, uso de la prensa y sobre todo usando algo que nace cuando nace el Estado capitalista en el siglo XVI, que es la creación de instituciones públicas para desarrollar entonces políticas públicas o políticas sociales que permitan aminorar, neutralizar la resistencia, las reivindicaciones y las demandas. Ustedes, nosotros, todos somos profesionales que nos hemos desempeñado o nos vamos a desempeñar, en el caso de ustedes, en las políticas sociales, en las políticas públicas. Yo quiero plantearle, y esta es una opinión, digamos, con bastante presencia en América Latina, que las políticas públicas, las políticas sociales son conquistas, son derechos, pero también son posibilidades mediante las cuales el Estado capitalista ejerce en última instancia su capacidad de control en el territorio. Y en ese sentido, entonces, cuando vamos a desempeñar entonces nuestras funciones dentro de las políticas sociales, dentro de las políticas públicas, debemos tener muy en consideración este elemento, que vamos a seguirlo hablando. No vamos a decir que aquí hay una matriz mecánica en donde el Estado capitalista nos sumerge de una vez y para siempre en una suerte de dominación absoluta. Vamos a ver que eso también es reversible, y precisamente la reversibilidad pasa por desarrollar una comprensión profunda de los procesos que desde abajo y desde adentro pueden desarrollarse, por ejemplo, tomando en consideración estas nuevas formas de conceptualización como es la que nos propone el autor Gabriel Salazar en el tema de capital social. Es decir, la posibilidad entonces de construir una relación de neutralización del aparato coercitivo y coactivo del Estado capitalista pasaría porque estos movimientos sociales, las organizaciones, los grupos de base, desde dentro y desde abajo, puedan y deban construir un poder entonces que sea de alguna manera hegemónico en los territorios, que les permita entonces oponer una resistencia a este proceso de instalación de este gran Estado que nos acompaña desde el siglo XVI en América Latina. ¿Ya? Entonces yo quería hacerles presente estos elementos, por cuanto entonces a nosotros nos parece que es lícito poder decir que precisamente ese Estado en América Latina tuvo hoy tiene entonces una aparición brutal, desnuda, de los componentes coercitivos y coactivos, sobre todo con la aparición, ¿no es cierto?, de la dictadura y de las dictaduras en América Latina, ¿ya? Y en ese sentido, cuando precisamente aparece esta dictadura, en el caso de nosotros, en el caso de Chile, el año 73, lo que nosotros vemos emerger entonces es la fuerza desnuda de este Estado, ¿no es cierto?, que ejerce coerción y coacción. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cualquier duda. Todos estos elementos que estamos discutiendo acá son entonces pie de página, anotaciones que ustedes pueden entonces estar desarrollando para que les sirva de base para sus conclusiones y sus reflexiones una vez que terminen de leer el artículo. ¿Ya? Josefina me dice, ¿puede explicar la coerción y la coacción? Sí, perfecto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de coerción? Estamos hablando de que el Estado, a partir de la creación de una especial institucionalidad, ejerce aparentemente en forma neutral lo que algunos llaman el bien común. ¿Ya? Es decir, tiene a su disposición instituciones que le permiten una función de control y dominación de las instituciones económicas, de las instituciones sociales, de las instituciones políticas. Se da un cierto proceso de
representatividad política por medio de un parlamento, por medio de una elección. El sistema capitalista es el primero que crea un artilugio para sacar la función de coerción de la persona de quien la puede ejercer. Y en este sentido plantea una diferencia muy importante respecto al feudalismo. En el feudalismo la función coercitiva y coactiva estaban en manos del poder feudal. El capital y el capitalismo por primera vez saca las funciones y las coloca en un ente político que aparentemente no tiene entonces una corporeidad personal. Es decir, por primera vez la función, ¿no es cierto?, de coerción, el uso de las instituciones económicas, políticas y sociales se desarrolla, ¿no es cierto?, en una institucionalidad y por primera vez entonces aparecen, a contar del siglo XVI, instituciones que construyen entonces los aparatos básicos de dominio del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Guerra, y posteriormente, en la medida en que los pueblos van ejerciendo sus reivindicaciones y demandas, aparecerán, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Vivienda, y en algunos lados con mayor o menor fuerza desarrollarán entonces estas posibilidades. El desarrollo entonces de la coerción es el aparato, ¿no es cierto?, de instituciones que maneja el Estado. Cuando con ese aparato no logra Josefina el consenso, es decir, los que están abajo no se dejan convencer de que lo que supuestamente le está entregando el Estado en su función de dominación del capital es suficiente, entonces aparece la resistencia, aparece la movilización, aparece entonces las revoluciones. Y cuando eso sucede, entonces el aparato del Estado desarrolla, en última instancia, el último recurso que tiene, que es el aparato coactivo. Es decir, si no te comportas, entonces toda la represión brutal va a llegar de manera lapidaria a aquellos grupos, territorios que no acepten entonces el dominio de ese Estado que está mandatado por el capitalismo para ejercer entonces la mantención de la relación social fundamental. ¿Y cuál es la relación social fundamental que está tratando de cautelar el Estado del capitalismo? La relación social fundamental que está tratando de cautelar es la relación de ordenamiento del capital sobre el trabajo. Josefina, puedo usar el micrófono. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Perfecto. Entonces, no olvidar nunca que lo que estamos viendo acá, en esta serie de distintos tipos de Estado, es un solo Estado nomás. ¿Ya? Es decir, la historia de los 300, 400 años nuestra plantea un solo tipo de Estado. Podemos tener el Estado, entre comillas, más democrático, más liberal, más aportativo, más buena onda, pero en definitiva y en última instancia está cautelando la relación capital-trabajo. Pie de página. Hoy día, en pandemia, fíjense todos los esfuerzos que desarrolla el capital y el capitalismo, dependiente, latinoamericano, lumpenesco de repente, porque lo que nosotros tenemos no es una fuerza productiva industrial, sino Chile parece una economía de tenderete, ¿ya? De feria, gran feria libre. Fíjense todos los esfuerzos que están haciendo para que todos volvamos a trabajar. Ese es un claro ejemplo de cómo entonces cuando no se asegura la acumulación de capital, cuando no se asegura la reproducción del capitalismo, entonces el Estado empieza a operar para que esa relación se mantenga, ¿ya? Recordemos, el capital crea una relación social distinta a la que imperaba en el feudalismo, y esa relación social es el desarrollo de un capital que coloca al trabajo por primera vez, al trabajo de todos nosotros, como una mercancía.
¿ya? Y esa mercancía, entonces, es la que también, entonces, entra a ser pagada, a ser comprada en el mercado de trabajo. Y por tanto, en esa perspectiva, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la fuerza que tiene un Estado dependerá en última instancia de la fuerza que le coloquen los capitalistas en particular. La gran diferencia es que los capitalistas aparentemente no se ven en la relación de dominación, no se ven como los señores feudales, pero sí están ejerciendo su poderío a partir de su predominio en las instituciones coercitivas, instituciones sociales, políticas y fundamentalmente un tipo de Estado de Derecho que es un Estado de Derecho hecho para cautelar la relación social fundamental. ¿Ya? Recordemos, reiteremos lo que hemos dicho ya permanentemente. El Estado de Derecho, por ejemplo, en el caso de Chile, no ha tenido nunca una constitución democrática. Ni la del 33, ni la del 25, ni menos la del 80, como dijimos en la primera clase. Eso nos indica la fuerza con que la relación social dominante se ha estabilizado en el caso de nosotros. Y por eso nosotros la tenemos un poquito más difícil. Y ahora en estas circunstancias la tenemos también un poquito más difícil. Pero lo que tenemos que desarrollar nosotros es una comprensión respecto de cómo estos procesos están operando. Entonces, todos estos elementos que estamos planteando ahora son elementos posibles de ser reflexionados, de ser discutidos en la hoja 4 y en la hoja 5 de la ficha que ustedes están entonces desarrollando en este momento, espero. ¿Ya? Eso. Más consulta, duda. Recordemos que la clase está siendo grabada, recordemos que la clase va a estar en YouTube, ¿ya? Para aquellos que no estén en estos momentos, que no se hayan podido vincular. ¿Cómo estamos? ¿Más dudas? ¿Más consultas? ¿Quedamos claros con que el Estado tiene aparato coercitivo y coactivo? ¿Ya? Yo les voy a dejar además unos textos que les pueden servir de apoyo. Son lecturas optativas, no obligatorias. La única lectura obligatoria en esta unidad es el texto Capital Social Constante, Capital Social Variable. ¿Más duda? ¿No hay más duda? ¿Comentario? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, si no hay duda, si no hay comentario, Miguel Nino respondió a su conversación. Eso, me gusta, Miguel, exacto. ¿Ya? Bueno, yo les voy a dejar un artículo, porque aquí yo estoy contando una historia que me la contaron a mí otros profes con mucho mayor raigambre que el que habla. Les voy a dejar un texto de un gran autor que es Guillermo O'Donnell, un argentino, que se planteó todas estas reflexiones cuando dijo: ¿y por qué nos pasó lo que nos pasó a nosotros con las dictaduras militares? No teníamos estados democráticos, éramos los más democráticos del continente. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y cuando empezó a indagar, entonces se encontró con lo que yo les acabo de plantear. La verdad es que no nos pasó nada extraordinario. Cuando el capital y el estado del capital se dan cuenta de que están en peligro, responden, y responden con la mano represiva, coactiva.